Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor, porque por difícil que parezca, se puede. Es difícil, pero no es imposible. Deberíamos intentar hacer entre todos un mundo mejor para todos, porque este mundo es de todos y no de algunos pocos, como esos pocos quieren hacernos creer y en realidad nos hacen vivir como si el mundo fuera solamente de ellos. Hay que intentar cambiar el mundo y hacerlo para todos. Gracias por estar ahí. Recordemos y respetemos el protocolo sanitario. Cuidarnos nosotros es cuidar también a los demás. Sacerdote, escritor, ensayista, poeta, Hugo Mujica nació en 1942 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Un accidente debido al que quedó ciego su padre hizo que, siendo muy chico, a los 13 años, comenzara a trabajar para ayudar a su familia. Desertando del servicio militar obligatorio con el que debía cumplir en 1991, viajó a Estados Unidos sin conocer inglés, con la visa de turista únicamente y llevando solamente $37 en el bolsillo. Se instaló en Nueva York, vivió en la Greenwich Village. En Estados Unidos estudió filosofía y retomó estudios de pintura que había comenzado a hacer en Buenos Aires. Trabajó en experimentos relacionados con drogas alucinógenas con Timothy Leary y Ralph Messner. Vivió como monje en una orden trapense durante 7 años, hizo voto de silencio. A los 3 años comenzó a escribir poesía, desde entonces jamás dejó de hacerlo. Realizó muchísimos viajes, siempre buscando experiencia y enseñanza, posteriormente dando seminarios y participando de encuentros de poesía. Actualmente, como no se puede viajar por el coronavirus, no lo hace, dicta seminarios online. En un campo de General Alvear, en la provincia de Buenos Aires, vivió un año en completa soledad. En ese tiempo escribió su autobiografía para finalmente, después, quemarla. Estudió teología y antropología filosófica y se ordenó sacerdote. Ha publicado numerosos libros, tanto de ensayos como de poesía y narrativa. En su libro Paraíso Vacío, en el poema Vida Abajo, dice: a pie descalzo, sobre un cementerio de latas, 3 niños empujan cuesta arriba un carro vacío, 2 por el costado, 1 por detrás. Lo empujan cuesta arriba, vida abajo. Estuvo varias veces en Rosario para participar de los encuentros de poesía en el Teatro del Círculo, coordinados por Héctor Berenguer. Lo entrevisté en 2 oportunidades, en el año 2012 y en el año 2013. Vamos a ver hoy parte de esas 2 extensas entrevistas. Fueron en su momento sumamente interesantes, siguen siéndolo. Su pensamiento, su palabra, mantiene plena vigencia. Es muy interesante escucharlo a Mujica. En algún momento habla de la palabra, del término humano, que se volvió adjetivo, dice, en lugar de ser sustantivo. Inmediatamente después de Los Auspiciantes, en el cuento de la buena pipa en pintura, Hugo Mujica, con el deseo de siempre, de aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario.
Norberto Moretti. Clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Sí, porque yo creo que llamamos realismo a un estado de cosas dado ahora. O sea, la realidad siempre es esa síntesis que hace el poder de turno sobre qué es la realidad, qué es estar comprometido con la realidad, pero en realidad, valga la redundancia, hay tantas realidades. Simplemente que está la realidad de la historia de la esperanza humana, está la historia de la medicina, está la esperanza y la realidad que significa crear. Digo, hay muchas realidades, pero nosotros llamamos realidad al pacto con lo que ya está dado. Y bueno, creo que la frase así cínica es lo que hay. Por lo tanto, de alguna forma me lavo las manos y por lo tanto me pliego a un mundo que realmente está bastante lejos de ser humano, o sea, donde ser humano se volvió un adjetivo en vez de un sustantivo. Sí, y aunque sea una ridiculez lo que voy a decir, ser humano en este momento también es ser una mosca blanca, ¿no? Es como sí, contradictorio. Por eso digo, es un adjetivo, uno dice, ¿qué humano que es? Como digo, o sea, es algo a rescatar, no algo que es realmente, digamos, por raza lo somos. ¿Y algo que se pudiese hacer o algo que se pudiera intentar? Digamos, porque digamos, la idea nuestra es que, o sea, la idea de la modernidad, para empezar, la modernidad es velocidad y producción. Eso es todo. O sea, por más generoso que sea un gobierno, aunque le creamos, lo único que dice es que más monos vamos a tener plasma, punto. Digo, ese es el horizonte humano que se plantea. Desde la política, que es lo que se llama realidad y que es economía. Entonces, dentro de eso, nosotros somos lo que hacemos, ¿no? Yo creo que el gran cambio radical que ha habido como cultura nuestra desde los últimos 20 años es que el eros pasó de la pareja a la producción. Entonces, si ahora hay que sacrificar algo, se sacrifica la pareja en vez de la carrera, ¿no? Digo, el eros pasó. Digo, antes en el medioevo el eros estaba en Dios, después pasó al semejante, ahora está en la carrera. O sea, hay que hacer. Si el afecto es un impedimento, se sacrifica el afecto. Cuánta soledad y cuánto vacío, ¿no? Y sí, digo, bueno, creo que eso de alguna forma lo sentimos todos, ¿no? Lo lamentamos, pero de alguna forma también, de nuevo, somos cínicos como para lamentarlo, pero no modificarlo. Y creo que por ahí no se trata tanto de hacer, porque el sujeto que hace es el sujeto que ya hizo este mundo, esta cultura en la cual sentimos que pudimos hacer todo, porque realmente es admirable lo que hemos logrado técnicamente, etcétera, pero no hemos podido generar sentido. Y el sentido es algo que la vida da hacia nosotros, no nosotros hacemos sobre la vida. Y ahí está el problema, nosotros no podemos hacer nada, porque también como seres humanos somos receptores y somos pasivos en el sentido de ser afectados. Y nosotros somos una centralita que desde nosotros programa nuestro obrar y transformar el mundo. Y el mundo la naturaleza, etcétera, tuvo que callarse la boca, por así decirlo, porque nosotros somos imperio. Entonces se trata de cómo volvemos a poner la piel para ser afectados por la vida. Y ahí podría parecer otra cosa. Parecería que el hombre, salvando las diferencias tecnológicas y el vestido, que en lugar de ser una piel, ahora es una piel sintética o lo que sea, el hombre es el mismo, ¿no? En la medida que pudo ponerle el pie arriba a otro hombre y sojuzgarlo, lo hizo. Cuando comenzó la vida sobre la Tierra hasta ahora, solo que es más refinado aparentemente. Sí, a mí siempre me impresiona que en los 12 primeros capítulos de la Biblia, donde es el mito de la condición humana, ya aparezca el crimen, ¿no? Y de un hermano como que aparece como constitutivo de la condición humana. Por otro lado está también lo otro, está esos que no mataron y por lo tanto no apareció como registro de los que transgreden la norma.
Así que creo que el hombre es la mezcla de las dos cosas, ¿no? Digo, porque si no, en realidad ya nos hubiéramos matado. Creo que existe es el conflicto, el eterno combate de la luz, la sombra, el ser y el no ser, todas esas polaridades que siempre inventamos para este hecho de que no estamos hechos, sino que nos vamos constituyendo a través de las opciones. O sea, cada uno es la suma de las opciones que fue tomando. Y creo que hay las dos cosas. Ahora, paradójicamente nuestro registro es del mal nada más. O sea, cuando uno estudia periodismo, vos lo sabrás, la primera clase es el avión que sale de las 6 y llega a Chile, no es noticia, claro. Tiene que caerse. Entonces, paradójicamente, nosotros estamos registrando solamente lo que contradice eso que damos por descontado, que es el bien. O sea, un tren lleno de gente con su familia y con el afecto no está registrado. Entonces, por otro lado, también tenemos esta curiosa generalización de lo que es la excepción. Y creemos que la excepción es lo general porque es lo único que se muestra. Quiero decir, también hay un gran misterio del bien que no aparece. Y no aparece porque nos es connatural. Ajá. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, aunque no cuente. Ruido de todo tipo. Ruido periodístico, ruido en la calle, ruido en nuestra ausencia de escucha al otro, porque lo que hacemos es estar esperando que el otro termine para decir nuestro propio discurso. A veces, en general no lo dejamos terminar. Además. Sí, sí, el silencio, digo, tenemos que darlo por perdido. Lo que pasa que también, no sé, nosotros idealizamos también un poco el pasado, ¿no? Digo, para un ejemplo tonto, cuando yo voy al campo, digo, ¡ay, qué silencio! El tercer día quiero desgollar la mitad de los animales, pues se arma un ruido de la noche, las vacas y los pajaritos. Digo, también idealizamos un poco, ¿no? Yo creo que la opción del silencio siempre ha sido una opción. Lo que nosotros, dentro de este mundo cínico que digo que incluye la crítica, lo que nos tomamos son opciones. Entonces vivimos lamentando lo de lo que no hay, pero no hay porque tenemos que ponerlo nosotros. Hablando de la libertad, también dijo algo parecido. Dijo que la libertad no es una cosa que nos es regalada, ni que es algo que tenemos que poner nosotros. La libertad no existe. Lo que existe es esa realidad dentro de la cual yo tengo que abrir un espacio de posible libertad que siempre es para crear algo que no era. Un espacio en es lo que hay. Claro. O sea, lo que hay ya está. Dentro de lo que está, por así decirlo, dentro de la ley, yo tengo que abrir el entramado de eso y generar un espacio nuevo de posibles. Pero lo tengo que generar yo, no es que la libertad existe como objeto, ni como afecto. La libertad es eso, es la creación de un espacio para lo nuevo. Nos encaminamos entonces hacia alguna manera, alguna forma de destrucción masiva, como nos avisan algunos grandes hombres de la literatura desde hace mucho tiempo, o algunas películas. Todo parecería que hay como un gran cerebro que maneja todo, compuesto seguramente por varios cerebros, desde lo económico además. Nos encaminamos como animalitos con los ojos abiertos hacia un destino que aparentemente sabemos, hacia un precipicio. ¿No tenemos salida? No sé. Yo creo que la vida es más inteligente que los vivientes. La vida va a seguir. ¿Qué hacemos nosotros? No sé. A mí me impresionó que ahora en estos últimos estos últimos años, la llamada ciencia ficción, que siempre en general la pegó, por así decirlo, es sobre el fin del mundo, ¿no? En estos tiempos estuvo, El caballo de Turín de Belatar, estuvo 444 de Abel Ferrara, Melancolía de von Trier, la de Tarkovsky, El sacrificio, todo sobre el fin del mundo. Y lo más loco que por primera vez la ciencia ficción es contemporánea, siempre era futurista y es absolutamente coherente. Predicciones bíblicas, Nostradamus, Parravicini. No me interesa para nada. Digo, no creo. Nostradamus ni Parravicini, ¿lo bíblico? No, lo bíblico no tiene, la Biblia no tiene predicciones.
tiene imaginería. ¿El Apocalipsis? Pero son imágenes de otras cosas. En realidad son imágenes contemporáneas de lo que está pasando. Pero no hay lo que llamamos profecía, no hay. Lo que hay es una lectura histórica desde el punto de vista de la salvación. Pero no es una lectura histórica de lo que hoy llamamos historia. Como Adán y Eva no es historia, pero eso no deja de ser que sean verdades. Pero lo que trata de mostrar es que en ese momento concreto, cómo se lo ve a la luz de lo definitivo. Pero no está apuntando a datos, ¿no? Siempre se han leído datos, pero ya 20 es como los economistas. Después que pasó el momento, ese dato no se cumplió y empieza a esperarse otro dato. Pero digamos, hay más datos negados que datos a esperar. Parecería que siempre buscamos respuestas, ¿no? Siempre buscamos certezas. No, sí, eso es constitutivo de nosotros, ¿no? Digo, mientras podamos entender, podemos controlar. Hugo, nos vimos en una ocasión semejante a la que te trajo ahora Rosario, en el Teatro Círculo, el Festival de Poesía. Ha pasado un año desde entonces. Un año en la Argentina, un año en tu vida, un año en el mundo. ¿Cambió algo en el mundo en este año? Vos decís un año y a mí me parece que ya un año no es nada. A mí ya cuando me hacen una cita para dentro de un año o postergo algún año, digo, total, enseguida me da la sensación que ya un año no es nada, porque pasa de todo. Y en ese sentido ahora necesitamos tanto más para ver las figuras de eso que pasa cotidianamente. Porque en un año cambió Egipto 2 veces o 3 veces, cambió toda esa zona. No sé, es muy impresionante la constante transformación de todo. Entonces necesitamos más tiempo para captar qué está pasando, ¿no? Porque pasa tanto que nos deja incapaces de hacer de eso un sentido, darle una figura. En realidad lo que está ocurriendo, que nos pasa a todos, bueno, seguro, Woody Allen acuñó una frase muy inteligente, irónica, satírica. Él dice que últimamente los años vienen de 5 meses. Realmente la vida pasa volando. Un año puede ser nada y un día puede ser mucho. Sí. Sí. O sea, el tiempo en realidad, y acá ahí caemos en una cosa absolutamente repetida, no existe. Es una figura, es relativo. Sí, bueno, existe, sí. Hay varios tiempos. Existe el tiempo, o sea, los griegos tenían 3 tiempos, el kairos, el aion y el cronos. O sea, el cronos es la medida que podemos decir que no existe, pero existe el brotar y el apagarse de la propia vida, y eso es temporalidad también. O sea, hay un movimiento y el movimiento se puede medir en tiempo o en metros, digamos, si es extensión, ¿no? Hay un tiempo vivido y hay un tiempo creativo. Por ahí el otro, digamos, es más medible y descartable, el cronos, ¿no? ¿Por qué nos resulta tan insoportable esta cosa de temporalidad, esta cosa al hombre, al ser humano, de saber que es finito? ¿Por qué nos resulta tan insoportable aceptarlo? No sé, porque, o sea, en realidad lo que nos resulta es inaceptable. O sea, pareciera que como hombres tenemos ansia de eternidad, sin darle ninguna connotación ni religiosa ni nada a la idea, ¿no? Así como tenemos una ansia de pertenencia a un todo, ¿no? Que tampoco sabemos qué es. Creo que en realidad nosotros tenemos una cierta constitución del deseo, y parece íncito al deseo el no querer desaparecer, el querer pertenecer a un todo, y como todo tiene que durar, si no, no sería un todo, ¿no? Tiene que incluir un tiempo que no termine. Cuando uno llora a un ser que se ha ido, que ha muerto, ¿qué es lo que llora? ¿Al muerto, a quien se le acabó la vida? ¿O llora el espacio que deja en su vida? No, y las dos cosas creo que no son separables, ¿no? Uno llora la despedida y llora la ausencia, y la ausencia es en uno. Pero es inseparable, creo que es un sentimiento que abarca ambas realidades, ¿no? O la misma realidad, la realidad de algo que era yo también y ahora ya no lo soy. Me acuerdo de un texto de Pirandello donde él ponía eso en tela de juicio, y
sostenía que lo que lloramos es aquello que hemos perdido, que tiene que ver con nuestra propia constitución, más que aquello que hace que el otro deje de existir, ¿no? Más que lamentar eso. Sí, no sé si se puede generalizar el más, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que siempre tendemos a bipolarizar, etcétera. Yo creo que somos más bien una constelación de sentimientos y entonces, digamos, lloramos las dos cosas. Quizás en alguna situación más una parte, en otra menos otra, pero no es o lo uno o lo otro. En el círculo comenzaste tu charla, tu diálogo con la gente que estaba presente, leyendo algunos poemas. La elección de esos poemas, ¿se debió a algo en particular? No creo que haya sido casual. No los elegí en particular por algo. ¿No? Preparé simplemente según el tiempo. 2 bloques y selecciono objetivamente esos poemas que pienso que son más audibles que otros que por ahí me gustan más, pero son para leer y no tienen sonoridad. No. Creo que eso lo pone la gente que escucha, ¿no? Cada uno trae su mundo y siente que todo es objetivo. Eso, claro. Sí. Que está bien, digo que así somos. Cuando te presentas frente al público, no disertás, no das conferencias, das charlas. ¿Por qué? No, doy diálogo, diría. Porque charla que implica el diálogo, está bien. Sí. No, porque a mí me resulta poco vital una conferencia en el sentido de decir aquello que yo ya llevo pensado. Prefiero que se genere ahí la pregunta, porque genera entonces una respuesta que por ahí es algo que ya dije, pero que en ese momento se vuelve vívido de nuevo. Creo que es una opción por lo vital en eso, ¿no? Y además me suscita lo que yo todavía no pensé, y al pensarlo ahí, está ahí viviendo, ¿no? Más que la respuesta que por ahí es simplemente la sonoridad de una información que ya tengo registrada. Sí, te motiva y te estimula, supongo. Sí, eso. ¿Alguna cosa que te haya impactado mucho alguna vez? ¿Para bien o para no bien? En ese encuentro con el público, ¿algo que te haya molestado mucho o algo que te haya parecido magnífico? ¿Tenés presente algo? No, que me haya molestado mucho, siempre está el profeta que se levanta y viene a contar lo que nadie le preguntó. Que no te pregunta, sino que te da clase. Sí, y a veces largas clases. En general lo he separado y he dicho, bueno, que puede ser muy inteligente, pero la gente me viene a escuchar a mí. Digo, que se arme su propia tribu. Y en cuanto a bien, sí, a mí en realidad no podría puntualizarlo, pero lo que más me gusta es cuando vienen por ahí en otra situación y me dicen que me escucharon tal lado y cuando usted dijo tal cosa y yo no dije eso. ¿Escucharon eso? No, eso fue creado a través de lo que yo dije. Eso es lo que ellos se dijeron porque yo dije lo que dije yo. Y a mí eso me parece mucho más creativo que si mis propias palabras generaron algo en ellos, ¿no? Haber generado alteridad en el otro. Eso me parece lo más rico. Y lo que más me sorprende también como escritor y lo que más me gusta, sentir de alguna forma que uno está transmitiendo lo que va a ser vivencias para otro, ¿no? Te voy a preguntar algo muy original. ¿Cómo surgen tus trabajos, tus poesías? ¿Cómo surge el poema? ¿Existen las musas? ¿Existe la inspiración? Esto es una cosa jamás preguntada y seguramente jamás lo respondiste. A ver, contame. Bueno, si uno dice las musas suena raro, pero bueno, sea la revelación, la palabra de Dios, las musas, el daimon, el inconsciente, la estructura. Digo, siempre el hombre en la estética y en la religión tuvo esta intuición que en cuanto a una creatividad siempre está precedida por una donación. Y lo creativo es la capacidad de acoger ese don y arroparlo de la creación. O sea, se me da algo que no es, pero que lo tengo porque lo hice ser. ¿Y cómo se te da? ¿Se te da fácilmente? ¿Se te da buscándolo? ¿Se te da en cualquier momento? ¿Se te da cuando te pones a hacerlo? Bueno, hablo desde casi 20 años de oficio, ¿no? Entonces al principio uno tiene que estar muchísimo más atento. Yo creo que uno después va como desarrollando una atención para captar eso que nunca es una imposición, que yo lo pondría del lado de la brisa.
y uno vive ya como un oído afinado a esa atención. Y eso puede ser un impacto de algo que uno ve, que algo que uno escucha. Generalmente mientras va leyendo es una palabra que salta o una idea. Viene de muchos lugares. Al principio para uno tiene que estar más atento y viene solamente de la interioridad, pero después uno va teniendo una vincularidad poética con la realidad. Y es la realidad la que se entrega a uno, ¿no? La que llama para decirse. Se te hace parte de tu carne, de tu vida, sí. Es el oficio, ya lo ves todo claro. Es una sensibilidad que uno va adquiriendo, sí. Y creo que lo importante es poder captar y no dejarlo pasar, ¿no? ¿Eso vale para cualquier tipo de cosa que escribas, inclusive para un ensayo? No, en el ensayo es más técnico, o sea, en un ensayo uno está transmitiendo algo más concreto, ¿no? Pero en mi caso particular el ensayo se rompió, o sea, el ensayo ya es muy poético. Entonces también depende mucho más de la creatividad que del conocimiento previo. ¿Seguís viajando mucho? Muchísimo, sí. Aclárame algo del sacerdote. Vos tenés una iglesia en Buenos Aires y no te debes a esa feligresía. ¿Cómo haces con eso? ¿Tenés una excepción? ¿Cómo? No sé, ¿cómo sos como sacerdote? ¿Vos tenés que trabajar todos los días en la parroquia, das misas los domingos y punto? Cuando te vas, ¿qué pasa con esa feligresía? No, yo tengo, habemos pocos sacerdotes que nos especializamos en otras cosas. Yo estoy en el escribir, digamos, eso es, y vivo en mi casa, y los domingos es que voy a la parroquia y celebro misa cuando estoy. Además ahí somos 5, así que nos cuidamos la espalda. Cuando uno va a otro, no hay problema con eso. Pero yo no estoy dedicado a la parroquia. Celebro misa, estoy dedicado a los medios, etcétera. Y ya que estamos en el tema, ¿qué tal el Papa Francisco? A ver. Una pregunta que no te deben haber hecho nunca hasta ahora. Sí. Desilusionando a todos, porque todos me han invitado a lugares y que usted conocía mucho al Papa. No, yo nunca lo vi. Cuando era mi obispo nunca lo vi. No, Francisco creo que es obvio lo que está haciendo. Una purga, por así decirlo, una limpieza, un vuelta más al originario. Eso lo venía haciendo en Buenos Aires, lo que pasa es que no se notaba. Eso se lo creo totalmente. Ahora, ¿no se notaba o no se publicitaba? No se notaba porque tampoco tiene incidencia que hace un obispo en su diócesis. ¿A quién le importa? Más que a la diócesis. Ahora, en cuanto al contenido teológico y ético, etcétera, él es un hombre del discurso oficial de la Iglesia. Digo, no es alguien que podemos esperar que va a haber modificaciones. Pero bueno, con que haga lo otro, bastante. Se te nota muy seguro de tus opiniones, se te nota muy seguro de tu trabajo como escritor, de tu obra como sacerdote. ¿Siempre fuiste así o fuiste adquiriéndolo con el paso de los años? Tu vida fue bastante tormentosa, digamos, hippie, droga, monje trapense, pintor, caída a los infiernos. Bueno, parece prensa amarilla esto. No, yo no me siento seguro. Tampoco. Sonás como seguro. No, tampoco inseguro. Yo algo que noto en mi escritura, por ejemplo, es la presencia de la palabra quizás o tal vez. No me siento seguro, pero pienso que no estar seguro es una... O sea, la palabra seguro quiere decir, en realidad, sin preocupación, ¿no? El que confía no es el que es firme, sino al contrario, el que es flexible. Y yo siento eso, que voy pensando las cosas como son y que... Sí, aparte no lo decís autoritariamente, no lo imponés. No, porque no lo siento así tampoco, pero no se había quedado la impresión de seguro. Más bien yo siento, y por eso mismo digo que me gusta cuando me preguntan, que creo ahí mismo la idea, y hasta juego con decir, bueno, no sé, pero voy a inventar algo. Yo siento que voy tanteando, palpeando, ¿no? A lo mejor tiene que ver con la convicción. Sí, pero creo que por ahí eso es todo, ¿no? Digo, quizás el que aparece como firme, por así decirlo, es precisamente porque no es seguro, ¿no? Porque no puede arriesgar. Yo te pregunté esto como
digamos. Sí, sí, no, me dijiste, no, te quiero preguntar porque dijiste prensa amarilla. ¿Fue una especie de broma, una ironía o sentís que plantearlo de ese lugar es realmente prensa amarilla? No, pegarlos todos juntos es prensa amarilla. Y bueno, pero escúchame, que si no tenemos 5 horas, si no, vos, tu autobiografía, una cosa a la otra. tu autobiografía vos las quemaste, ¿qué querés que haga? Si no lo cuento así, estamos 5 horas. Pero en realidad, de todos modos, lo decía como una cosa meritoria, ¿no? O sea, una tarea de crecimiento. Por eso te pregunté si esa convicción que se te nota tenía que ver con ese haber transitado tantas cosas. Sí, supongo que sí, pero yo diría de nuevo que más que yo creo que es confianza. Yo siento amable la vida. Entonces, qué bueno. ¿Por qué? Porque la vida es difícil. Sí. Quizá porque nunca pensé que tenía que ser fácil. Pero yo siento que fui muy bendecido por la vida. O sea, yo siempre me acuerdo cuando, no sé qué cumpleaños cumplía, que recién me ordenaba, fui a Nueva York. Nueva York es mi barrio. O sea, yo nací en la Argentina, acá me dieron el nacimiento y me dieron un idioma, mi lengua madre. Después me fui a Estados Unidos a los 19 y ahí sentí que nací de nuevo, ¿no? Nací a mí mismo y tuve que conquistar un idioma. Y después en la trapa... ¿Qué plata que ni siquiera te habías llevado? Sí. Te llevaste $17, según leí. 27. Y después allá en la trapa tuve otro idioma, que fue el silencio, y nací como poeta y como trascendencia, ¿no? Entonces en Nueva York para mí es ir y contarle mi vida. Y siempre me acuerdo cuando llegué, que estaba en un lugar durmiendo, y cuando me levanté empecé a pensar de nuevo así. Es como que le voy a contar a Nueva York, que está muy interesado en mí, por dónde ando. Y me acuerdo que esas cosas que hace el cuerpo, que yo me arrodillé y dije, yo te bendigo, vida. Y sentí, y después siempre tuve eso que a veces lo digo, como que hay un momento o 2 o 3 en la vida que uno tiene que mirar la vida cara a cara y escupirle o besarla, ¿no? Y yo creo que yo sentí eso, que la vida es amorosa, la vida es creativa. Y el ejercicio de haber escrito tu autobiografía, que no debe haber sido fácil, y después quemarla, ¿sabías que el final era la fogata, la hoguera, o ocurrió después de leerla? No, ocurrió después de leerla. En realidad nunca, no me interesó, creo que nunca, o sea, para mí que quede que yo era un hecho literario, y como literario creo que no valía nada, ni la corregí ni nada. No, fue, digamos... un ejercicio. No me lo planteé como nada. Después me percaté que lo que yo necesitaba era contarme a mí mi vida, después de una vida bastante agitada, ¿no? Y darle una hilación, porque después de todo uno vive pedazos de todo. Después uno los pone juntos y arma más o menos lo que le parece según el proyecto hacia dónde va. Cada uno tiene que buscar su lugar en la vida, decidir más o menos hasta donde pueda, qué es lo que quiere hacer, elegir, etcétera, etcétera. En un mundo como el que estamos viviendo, vos hablas del silencio, hablas del ruido, hablas de que vivimos aceleradamente, no ahora, lo decís siempre, hemos hablado, ya decíamos el año pasado. ¿Cómo se puede hacer? No te digo que nos des, que nos escriba ahora un libro de autoayuda, que hagas una cosa así, pero es bueno que la gente tenga una llavecita. Lo del silencio me parece maravilloso. Uh-huh. El silencio te permite, la ausencia de ruido te permite pensar. Separar las cosas que crees vos y las que te imponen me parece elemental. Perdón. Yo de todas maneras hay otro paso, que no es ocupar el silencio pensando, sino empezar a escucharlo. Es muy difícil, y por ahí esto te contesta también parte de lo que vos me vas a decir, ¿no? Digo, siempre aparece eso de que es difícil. Ahora, ¿vos tenés noción de lo difícil que es la vida cotidiana? Porque no es que el silencio es difícil y el otro es jauja. Para el otro necesitamos cursos, yoga, masajes. O sea, no nos damos cuenta, pero necesitamos tanto nada más que para vivir o para funcionar. O sea, que el otro nos hemos habituado, pero se nos ha vuelto una carga muy impresionante. Ahora hay una nueva enfermedad que a mí me interesa mucho, que son los hikikomori. No sé qué es. Los hikikomori, por ejemplo, en Japón ya hay 1 millón. Gente que decide no salir más a la calle, porque experimenta que el mundo no lo puede soportar más. O sea, es tan agresivo que hay chicos que hace 4 o 5 años ya que están en la casa, viven de noche y duermen de día.
Y ahora empieza en Europa todo esto a darse, ¿no? Como un fenómeno que no es un fenómeno intelectual, sino yo diría que es de sensibilidad. Bueno, esto viene como que la vida es muy difícil, no es que lo otro es lo difícil. En todo caso, las dos cosas son difíciles, pero la otra yo diría que tiene un sentido y esta tiene una funcionalidad nada más. Quizá la sensación de que la vida es difícil, además de que lo es, sea por un lado porque esperamos demasiado y por otra parte porque nos han acostumbrado en este sistema en el que vivimos, sea lo que signifique la palabra sistema, que nunca sé muy bien qué quiere decir, el sistema en el que vivimos nos ha educado para pensar que todo tiene un final feliz. Leemos una novela y en general tiene un final feliz, vemos una telenovela y tiene un final feliz, vemos una película hollywoodense y tiene... Es como que, bueno, está bien, hay un problema, pero es el último paso de esta obra literaria, teatral, lo que sea, es el final feliz. Sonido esterofónico, Technicolor y qué sé yo. Y la vida no es eso. No, la vida no es eso. No, yo creo que la vida no es nada. Creo que el hecho es que esa idea de que la vida tiene un propósito, etcétera, etcétera, también es una de las comprensiones posibles, ¿no? Está la otra comprensión que la vida es para ser vivida, como celebración, ¿no? La imagen más prístina, más originaria que tenemos en Occidente es con Heráclito, que en el medio del mundo hay un niño que juega, ¿no? Entonces él pone ahí como la gratuidad como el contenido, no la racionalidad, ni la comprensión, ni esa idea de que estamos siempre sacrificando la vida en miras de un horizonte, o de un final feliz o trágico, ¿no? Sino la posibilidad de que la vida sea el estar viviéndola y en eso se encuentra el sentido, no en el hacer algo con eso. ¿Y esperar que el hombre sea humano? Sería lindo. En la historia del mundo, no me acuerdo los pocos minutos en el mundo entero donde había habido paz en el mundo. O sea, a veces hay guerras que involucran muchos países, a veces que son más acotadas, pero muy pocos minutos en la historia del mundo. ¿No puede el hombre ser más humano? Es que por ahí ser humano... ¿O ser humano es eso? Es eso. O sea, cuando en el Génesis se plantea el mito de cuál es la existencia, ¿no? El mito de origen, ya hay un hermano que mata a otro. Occidente está basado en ese mito y está basado en la Ilíada y la Odisea. Una es la historia de una guerra y otro de la ira de Aquiles. O sea, fundativamente, el hombre tiene ese aspecto destructivo, porque la realidad es de destrucción y construcción. Lo que pasa es que después se plasma en guerras, o sea, se organiza como también el bien se organiza, pero es constitutivo del hombre, de la naturaleza. La naturaleza es algo muy agresivo también. No es esta armonía de que ahora seamos ecológicos, qué linda la naturaleza. La naturaleza se matan unos a otros, punto. Y si los animales nos pueden comer, están encantados. Yo hace un rato te preguntaba por la situación insoportable de saber que uno es finito y lo que molesta saber que uno se muere, etcétera, etcétera. A lo mejor también esto tiene que ver con las preguntas que yo te estoy haciendo, que hago las preguntas que a mí me interesa escucharte responder, seguramente también a la gente que nos está viendo y escuchando, pero también seguramente debo estar esperando respuestas, porque también es insoportable que solamente existan preguntas. Claro, y sin embargo creo que solamente existen preguntas, y que si uno estaría... una relativa armonía, o como digo, una relativa confianza en la vida, etcétera, se acabarían habría preguntas pero no angustiadas. O sea, en realidad los grandes creadores son los que vuelven a abrir las preguntas. O sea, Kafka, su genialidad es que volvió a hacernos preguntar, ¿no? Y la pregunta es el estar abierto a la realidad. La respuesta es el no soportar la apertura y cerrarlo. O sea, cerrar en la comprensión ese estar expuesto, que quiere decir existencia, en la vida. La base de la filosofía es preguntarse. Sí, asombrarse, claro. Hemos perdido también la capacidad de asombro. Estamos metidos en nosotros mismos, las cosas que pasan son cada vez más terribles, etcétera, etcétera. Parecería que hemos ido perdiendo poco a poco la capacidad de asombro. Sí. Lo que pasa es que estamos muy rehenes de un sistema, con la idea de que tampoco sabemos tanto lo que es un sistema, pero que ya nos da todo masticado. O
sea, nosotros todo el tiempo estamos, ya está programada nuestra vida muy, muy, muy cerradamente la malla, ¿no? ¿Existe el destino? ¿Perdón? ¿Existe el destino? No, el destino implicaría que no hay libertad. Implicaría que haga lo que haga yo, va a terminar como alguien lo escribió. No, yo creo que existe la libertad en el sentido que yo hago de mí, yo puedo elegir en mí yo puedo hacer en mí aquello que otros, yo soy lo que los otros hicieron, pero con eso yo hago mi libertad, ¿no? No es la libertad absoluta, sino es la libertad de qué interpretación o qué evaluación doy yo a la finitud. No me acuerdo cuántos justos quería encontrar Dios para no destruir Sodoma y Gomorra. Sí. No me acuerdo si eran 50 y después dijo 40, 30, 10, 1. Sí. Eso siempre me hizo acordar lo de Krishnamurti y de su teoría de que con que en una población hubiera un 10% de gente buena, ese 10% conseguiría a la larga que el 90% restante fuera cambiando. Me pregunto si en Sodoma y Gomorra no se encontró ni un justo, y si el mundo sigue actuando como actúa, ¿no existen los justos? ¿Los buenos tampoco existen? Existen muchos. O sea, yo la otra vez se iba... bueno, ustedes son de Rosario. En Buenos Aires hay el tren Sarmiento, que es este famoso... Bueno, es el Far West, así es, así. Sí, y los vi ir colgados. Es más, me sorprendió. Yo estaba con mi mujer, le saqué una foto y me dijeron, es flaco, ¿para qué medio es? Los que estaban colgados en los asientos, estaban agarrados de cualquier parte, están tan acostumbrados que además les interesaba saber dónde iba a ser publicada la foto, no cómo estaban viajando. Bueno, y yo un día viajaba un domingo, que todo está recalmo, ¿no? Pero es gente así más, gente pobre, yo detesto llamar humildes a los pobres, como que espera. Y todos llevan paquetes que se ve que iban a comer en la familia, y había muchos nenitos, y yo me enganché a mirar cómo la afectividad pasaba por los hombres con los hijitos, quizás porque son los 2 días que están con ellos, ¿no? La madre, cuando descansa la madre, y le compraban toda la basura que venden en los trenes, todo muy básico. Y yo decía, qué loco, porque desde la mañana a la noche están pasando, todo eso era afecto, pero no hay ningún registro. Hacía falta un asesinato para que haya un registro. Entonces nosotros tenemos la visión de la excepción, no de lo común. Y lo común es ese bien y ese afecto y ese sacrificio que uno da por descontado y que por lo tanto no lo cuenta. Pero yo creo que el amor prevalece en la vida. Pero no es noticia. Y lo nuestro es la noticia. Que justamente en aquella charla del año pasado... dijiste algo parecido a esto. Un avión sale de Aeroparque con rumbo a Chile, llega, no es noticia. Sale rumbo a Chile desde Aeroparque y se cae, esa es la noticia. Sí, por eso yo creo que ese es el hecho, y eso para mí es la idea de que el ser humano es intrínsecamente bueno, porque no le sorprende la bondad, sino que en ella fluye y no la registra. En vez el mal es lo que contradice eso, ¿no? Y es lo que registra. Una criatura que nace en este momento, que comienza a crecer, ya tiene en sí la posibilidad de la maldad. Quiero decir esto, el hombre se va haciendo malo a medida que crece, es malo y bueno desde cuando nace y decide cuando puede saber lo que es el libre albedrío. Bueno, hago esto, hago aquello. No sé. Porque uno ya nace tan insertado en una historia de otros, no sé yo, que no sé. Tu autobiografía de aquel momento la quemaste. Si yo te pido que nos hagas una breve autobiografía verbal, ¿qué dice Hugo Mujica de Hugo Mujica? ¿Qué no podrías dejar de decir vos mismo, en una breve autobiografía? No, creo que es medio eso que dije de mis 3 nacimientos, me parece que son como las figuras de mi vida, y como virtud, o como error, para empezar mal y que se acuerdan de lo último, como error diría que me equivoqué 1000 veces de cosas, ¿no? Y como virtud me equivoqué 1000 veces de cosas, pero no me traicioné. O sea, las 3, 4, 5 veces en la vida donde vi que algo ya estaba agotado, pude dar el paso a no saber qué
y después venía algo que uno da un paso en el vacío y ahí descubre que estaba siendo sostenido, ¿no? Y creo que eso es lo que me fue dando confianza y experimentando la vida como amorosa. ¿A vos qué te conmueve? ¿Qué te pone bien? ¿Qué te pone mal? Yo creo que lo que más me conmueve es la belleza y la bondad. Bueno, belleza. ¿Qué es la belleza? Y la belleza, no sé, la belleza es una conmoción, para hablar de conmueve, ¿no? Digo, creo que no entra en una definición. Uno la encuentra y ahí acontece algo. O sea, yo recuerdo perfectamente cuando encontré la belleza, ¿no? Una vez que estaba en Nueva York, tendría 20 años, y entré en una casa que hacían una sandalia y estaba puesto así muy fuerte. Yo no me acuerdo la imagen porque yo entré y no había nadie. Y era una cantata de Bach. Y yo ahí sentí que valía la pena la vida por eso, ¿no? La belleza y la bondad. ¿Y qué te pone mal? Y el cinismo, en el sentido de lo barato que es, ¿no? Ser cínico es tan vulgar. ¿No hay una carga de cinismo en el hombre actualmente, en el ser humano, en la humanidad? Sí, sí. La palabra cínico, como la entendemos, porque es mucho más amplia, ¿eh? Sí, no vamos al diccionario. Sí. No, el cinismo para mí es el no hacerse cargo, ¿no? Esa frase que ahora se usa mucho, es lo que hay. A mí me hace sonar como en la dictadura cuando decíamos algo habrá hecho. Como que justifica todo, ¿no? Y bueno, es lo que hay y ya está, entonces ¿para qué vamos a hacer algo? El pragmatismo del que hablan los políticos. Sí, bueno, sí, es ese. Son ellos lo que hay. Y no, eso me molesta mucho. Y en cuanto a la belleza, yo no soy refinado, o sea, yo lo soy para mí, pero no para la exigencia de los demás. Lo que me gusta, a mí me conmueve. Una vez me acuerdo que me compré una camisa y un amigo mío le dije, ay, me compré una camisa en tal lado. Dijo, ¿y es linda? Dije, no, soy tan tarado que me compré una fea. Y siempre me sorprende que todo lo que vemos, por horrible que sea, es lindo para alguien, porque nadie va a hacer algo feo. Todos hacen algo lindo porque saben que esa lindura comunica a alguien, ¿no? Entonces me interesa a mí mucho eso de las otras bellezas. Yo creo que hace recién 10 años pude salirme de que el rubio de ojos celestes es lo lindo. Y empezar a ver la belleza de los feos y las mujeres, no diría deformadas, pero digo que no son estilizadas y que precisamente... O sea, saliste de lo cultural impuesto. Claro, ver que en realidad también parte de la belleza es la singularidad. Se emparenta con lo otro, con la autobiografía. ¿Epitafio? ¿Cuál sería si dejaras un escrito? Amó la vida. ¿Qué hay después de la vida? Ni idea. Yo siento como que hay un abandono y después como una dilatación así de luz. Eso es todo lo que puedo tener como imaginario. Y más no sé. Y no saber, para mí, es parte del entusiasmo, por así decirlo, ¿no? Porque me parece que entonces un salto hacia una creatividad tal que me es inconcebible desde esta capacidad creativa y comprensiva. ¿Qué resulta más enigmático? ¿Qué te parece más misterioso, la vida o la muerte? Y la vida, porque la muerte ya la sabemos y es consecuencia de la vida. Yo creo que así. Sabemos que morimos, ¿qué es? Claro, no sabemos. No, por eso sabemos, sí, no sabemos qué es, pero pero todo eso que nos pasa es porque estamos vivos. Pero a mí lo alucinante es que yo no era y de repente fui. Creo que, por otro lado, creo que eso es lo que buscamos los creadores. Ese momento originario donde algo no era y de repente es, que nos pone quizás lo más cercano a ese mismo hecho. Yo no era y de repente me recibí a mí y acontecí como tiempo, ¿no? Vos sos lector, ves películas. ¿Qué viste últimamente? ¿Qué leíste últimamente? ¿Qué te impactó especialmente? Grandmasters, la última película de Wong Kar-wai, que es de una belleza pero impresionante. Es como una danza a través de una de estas artes marciales. Realmente es muy impresionante en cuanto a belleza. Antes de ayer vi una obra nueva de teatro que es muy interesante, la tesis, 33 variaciones, que es sobre las 33 variaciones de Beethoven. ¿La de Dios la viste? No me acuerdo cómo se llama. No,
No sé, pero no vi ninguna con la palabra Dios, no. Sí, hay una palabra con dos... Sí, no la vi, no. Y... No, veo más, esta fui porque me invitó a la directora. ¿Es más cine porque tenés posibilidad de verlo en tu casa? No, veo mucho teatro, pero veo más teatro fuera de Corrientes, ¿no? Digo, no teatro comercial. ¿En materia de lectura? Y lectura estuve leyendo, yo leo mucho ensayo, entonces en realidad tengo que inaugurar un festival literario en Ecuador ahora en noviembre, que dan un premio, no sé qué, y yo tengo que inaugurarlo. Entonces, con unas cosas que tenía en la cabeza, en realidad el tema era ¿para qué sirve la poesía? Entonces empecé a estudiar muy a fondo. ¿Para qué sirve? Y para nada. O sea, mi tesis es demostrar que no sirve para nada. ¿Pero que hace falta? No, ¿Tampoco? No, porque si hace falta ya es una funcionalidad. No, el hecho para mí que lo más revolucionario que puede haber en el mundo de la utilidad y de la mercancía es que algo abre una fisura porque sí, por pura celebración de sí y no para otra cosa. Ni bien tiene un para, ya es una herramienta, no es en sí. El otro día estaba leyendo algo interesante, que agarran 50 nenitos, digamos, brutitos, de países así, y después 50 de la misma edad, de colegios, pero ilustrados. Entonces le muestran algo que no saben qué es lo mismo a los dos. Y los 50 brutos preguntan qué es. Y los 50 ilustrados preguntan ¿para qué es? ¿No? Diga, es muy impresionante. Entonces, con esa idea de que, bueno, que el arte pare, para, ¿no? ¿Y televisión? No, televisión veo muy poco, digo. Muy poco rescatable, incluso que teniendo 2000 canales como tenemos todos, ¿no? Si veo algo es película, y si no, por ahí, bueno, veo Mad Men, que soy fanático de algunas series. En la charla del Teatro del Círculo planteabas la belleza del tsunami que costó tantas vidas. Y alguien te hizo una pregunta respecto de eso, diciendo cómo podía resultarte bello eso cuando había costado tantas vidas humanas. Uh-huh. Sí, no, yo lo que planteé concretamente es que ahí era bello en cuanto veíamos en 12 horas lo que la vida hacía en 2 siglos. O sea, porque la vida, el tiempo es eso, viene, barre, se lleva todo, o sea, dentro de 2 siglos nada de esto va a estar. Se emparenta, parecería, con el caos. No, porque sí, el caos visto desde nosotros, que entendemos armonía, etcétera, pero precisamente creo que eso no, porque precisamente yo creo que veía una armonía veía precisamente la armonía de lo que hace el tiempo, que de vez en cuando va barriendo todo, va alisando todo y de ahí vuelve a brotar todo otra vez y tiene espacio para seguir creando. Creo difícil porque es una imagen de belleza desde el dolor. ¿La señora te entendió? No sé. Me hubiera gustado, pero sí es desde el dolor, pero el dolor, digo, de nuevo, es parte el dolor es lo que ahonda y el amor lo que expande, ¿no? Digo, una cosa no va sin la otra. Terminamos. Puede ser que te haya hecho preguntas que a lo mejor no te permitieron expresar alguna cosa que hubieras querido decir. Este es el momento de que aproveches y lo digas. A lo mejor no te hice la pregunta, a lo mejor que repetir algo que ya dijiste, algo que no te haya preguntado, o vamos a hacerlo todavía más original, entre comillas. Algo que nunca te haya preguntado nadie y que siempre quisiste que te preguntaran para poder responder. ¿Qué sería? No me pasó eso. Digo, nunca se me ocurrió responderlo. Reventás la pregunta. Responder lo que no me preguntaron. No, vamos a terminar con un poema. Al final no habrá final, habrá la entrega. Ese salto sin orillas desde donde darlo. Ese volver a saltar al vacío desde el que una vez llegamos. Esa entrega para la que nos fuimos vaciando. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda.
donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Convendrán conmigo, ahora que vimos el programa, en que valía la pena volver a escuchar la palabra de Mujica. Y como para reflexionar largamente muchas cosas de las que dijo, entre ellas las que le comenté al principio, que la palabra, que el término humano haya pasado a ser adjetivo en lugar de ser sustantivo. Es para pensarlo y para intentar que entre todos hagamos ese mundo mejor del que siempre hablo al comenzar el programa. Les agradezco que estén allí. Esténse bien. Nos vemos la semana que viene y recuerden precisamente que si queremos, entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867.